Hola niñas y niños, como siempre, espero se encuentren todas y todos muy bien. El día de hoy nos encontramos para cerrar esta materia que estábamos viendo y que se trata sobre la diversidad de ambientes y por lo tanto estábamos nosotros trabajando con el objetivo número 12 que dice que vamos a estar hemos estado viendo o hemos estado comparando diversos ambientes naturales en Chile como el desértico altiplánico, el costero, el mediterráneo, el andino, el frío lluvioso, patagónico y polar, que si bien es cierto no hemos entrado en cada uno de ellos, hemos visto más bien características generales, sí hemos estado considerando, digamos, criterios o como principales criterios las oportunidades y las dificultades que presentan y cómo las personas las han aprovechado y superado para vivir y desarrollarse. Es decir, en el fondo, en lo que nosotros nos hemos concentrado es en identificar qué es un ambiente natural y por lo tanto hemos ido también viendo cuáles son las oportunidades y las dificultades que se presentan para los habitantes de Chile en cuanto a los diferentes ambientes naturales que existen. Por lo tanto, ahí como les decía, hemos estado viendo características generales. Es así entonces que no hay que olvidar que un ambiente natural es un territorio que presenta condiciones naturales comunes entre sus espacios. Es decir, nuestro país, y como nosotros lo decíamos, a partir de diferentes características, que las vamos a ver a través de este concepto también, presenta diferentes ambientes naturales. ¿Ya? Entonces, estos ambientes naturales, finalmente, ¿cómo uno identifica o puede separar uno del otro? A través de las condiciones comunes que existen entre sus espacios. Y como les decía recién, para su delimitación y análisis se considera principalmente los siguientes elementos. El relieve es uno de los quizás más importantes, el clima, la vegetación y la presencia de ríos y océanos. Es más, de hecho, ustedes en el desafío de la semana pasada, había una pregunta que estaba relacionada con cómo finalmente las zonas costeras de nuestro país estaban unidas una con la otra y la respuesta obviamente era el océano, que en este caso sería el océano Pacífico. Después dice, estos factores en conjunto constituyen un escenario de oportunidades y desafíos que las personas aprovechan y superan para vivir y desarrollarse, que son las características que, no es cierto, yo les decía recién, nosotros hemos estudiado más en profundidad, oportunidades y desafíos. Por lo tanto, acá tenemos una de estas condiciones geográficas que son las que van determinando estos ambientes, estos espacios naturales en nuestro país. Tenemos, y como ustedes pueden ver, una gran variedad. Tenemos el clima desértico, el clima estepárico, el hielo de altura, el estepárico frío, el de tundra, el marítimo lluvioso, el templado lluvioso y el mediterráneo. Obviamente cada uno de estos va influyendo en los diferentes ambientes naturales que existen en nuestro país. En ese sentido, por ejemplo, a modo de ejemplo, en la parte norte de nuestro país, en donde predomina el clima desértico, obviamente las condiciones de vida de las personas están determinadas por este clima. En ese sentido, de hecho, este clima desértico, por ejemplo, hace que esta zona del país, la zona norte, no sea una zona muy densamente poblada, es decir, no viven muchas personas. Justamente porque las condiciones del clima desértico, en donde hay escasas precipitaciones, por ejemplo, hacen que la vida sea muy difícil en cuanto a, por ejemplo, y justamente la presencia de agua. Por lo tanto, en este sector la gente se vive principalmente cerca de la costa, que es donde se desarrollan las actividades económicas de la pesca. Ahora, si bien es cierto, hay un desafío, ¿no es cierto?, en vivir con poca agua, también hay posibilidades. Justamente una de ellas es el hecho de poder dedicarse a la pesca y quizás otra que los suelos de la zona norte, en donde predomina el clima desértico, presenta sectores en donde se desarrolla la minería, cosa que en otras partes del país no sucede. Por lo tanto, la principal actividad económica dentro de este sector es donde predomina el clima desértico. Mientras que por otro lado, en la parte sur de nuestro país, en la zona austral, ¿no es cierto?, en el extremo austral, en donde predomina el clima estepático frío y el clima de tundra, obviamente también este influye en la vida de las personas y en las posibilidades y desafíos que se presentan. Quizá uno de los principales desafíos en ese sentido es la poca conectividad que hay entre las islas, ¿no es cierto? Y como ustedes pueden ver en el mapa, es una zona que se caracteriza por o su relieve se caracteriza en este caso por no ser algo estable, sino que hay una gran cantidad de islas y donde ustedes pueden ver que casi son como piezas de puzzle.
¿no es cierto? Por lo tanto, la conectividad y el soportar el frío y las lluvias durante prácticamente todo el año y en algunos casos incluso la nieve, hacen que las condiciones de vida sean bastante difíciles. Pero también obviamente presenta posibilidades, como por ejemplo el desarrollo de la ganadería ovina, se puede desarrollar en este sector en donde predominan estos climas gracias a las condiciones del suelo. Bien, entonces, hoy día ustedes en la actividad, muy cortita la actividad, son solo algunas preguntas, donde ustedes tienen que leer un texto, primero en donde se habla, ¿no es cierto? El autor habla de algunos de los problemas que nosotros tenemos justamente en cuanto a la conectividad. Por lo tanto, las preguntas son, ¿por qué es importante conectar los territorios de Chile? ¿Qué medios de transporte crees que son más efectivos para ir a los territorios que posee Chile? ¿Y estás de acuerdo con el autor en cuanto a que Chile tiene problemas de conexión en sus zonas extremas? Y ahí hay que justificar la respuesta. Y luego tenemos otro texto que dice la sanción minera por daño ambiental irreparable. Ese es el título, en donde obviamente el texto presenta los efectos contrarios o perjudiciales que genera la actividad minera. Y por lo tanto ahí también tienen algunas preguntas que dice de acuerdo a la fuente por qué fue sancionada la empresa minera, cómo se vio afectada al ambiente en el conflicto que menciona la fuente y por qué es tan grave el caso que muestra esta fuente para para ese ambiente natural. Es decir, por qué finalmente este ambiente natural que se describe a través de la fuente es tan perjudicado. Y por último, ¿cómo evitarías tú el impacto de una empresa en el ambiente natural de la zona? ¿Ya? Así que eso, cuídense mucho. Recuerden que seguimos trabajando con la asignatura de artes, por lo tanto, cualquier duda o consulta me pueden escribir tanto a mí como a la profesora Carla. Un abrazo y nos vemos próximamente.